Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Si usted le pregunta ahorita a los ciudadanos de este país cuál es el problema número uno, le van a contestar, así nos lo dicen las encuestas, que la seguridad. Curiosamente la economía ha caído, la gente no se siente tan preocupada por la economía como por la seguridad. Y en México ha habido diferencias muy notables entre las distintas políticas públicas que han seguido las entidades de la República. De tal manera que todos debemos, antes que nada, aprender de las experiencias exitosas que también las ha habido. Y una de ellas es precisamente la del Distrito Federal. El hecho concreto es que las cifras muestran cómo ha habido un incremento en la seguridad, y esto es algo que todos los mexicanos debemos de tener presente y a todos nos interesa. Y es por esto que hemos invitado al doctor Manuel Mondragón y Calp a que platique esta noche con nosotros. Manuel, muy buenas noches, bienvenido. Federico, buenas noches. Qué honor tener. Jesús, Carlos, buenas noches. Antes de iniciar la conversación, a mí me gustaría decir que Manuel Mondragón es un funcionario de excepción. Y le voy a explicar por qué es un funcionario de excepción. Es un funcionario de excepción porque tiene una preparación académica. Cuando dije el doctor Manuel Mondragón y Calp, es doctor en medicina, médico por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después se especializó, hizo su posgrado en reumatología y en medicina interna, hasta donde recuerdo. Ha estado al frente, fue el segundo de a bordo del Hospital 20 de Noviembre, y de ahí se inició una larga carrera por el sector público que lo ha llevado a ser subsecretario, por ejemplo, del deporte en la Secretaría de Educación. Ha sido subprocurador, ha sido también subsecretario en muchas otras dependencias y ha tenido la oportunidad de brincar, diría yo, para bien de su experiencia en distintas funciones. Tiene múltiples trabajos publicados y él de alguna manera fue dejando atrás su vocación médica inicial para convertirse en un servidor público. Y digo también de excepción porque es de los pocos funcionarios que después de la alternancia han permanecido al frente de un puesto público. Ha trabajado con administraciones priistas, con administraciones perredistas, tiene en ese sentido un carácter de un servidor público profesional. Y hoy queremos platicar con él sobre la Ciudad de México y sobre esa enorme responsabilidad que es ser secretario de Seguridad Pública de esta gran ciudad. Manuel. Federico, con mucho gusto. ¿Cuáles son? Adelante. Quisiera empezar un poco con los datos, porque en este entorno de violencia nacional creciente es muy difícil entender dónde está la Ciudad de México, que está mejor que muchas de las entidades, pero está mejor que respecto a su pasado. Es decir, no solo es que deterioró allá afuera, se mejoró aquí adentro. Uno ve los datos de robo de autos, una caída sistemática, de homicidio, una caída, y luego una estabilización bastante baja. ¿Pero qué no nos explicas como los 2 o 3 datos que a ti te parecen más reveladores de cómo está la Ciudad de México en materia de seguridad? Sí, Carlos, Jesús, Federico. Yo diría que hay varios indicadores. Para mí el más importante es la percepción de la gente. Pero partiendo de aspectos muy concretos y la parte casuística, y después por qué logramos esto. Yo creo que es fundamental. ¿Por qué hicimos para lograr esto? Sí tenemos datos amables en donde casi en todos los rubros hemos acotado, empiezo por decir acotado, el delito, robo sin violencia, robo con violencia, casa-habitación, en transporte público, en transeúnte, etcétera, o disminuido. Acepto que hay algunos en donde no hemos resuelto esto, y podríamos poner el caso de robo a casa-habitación. Cuando en algunos medios comento esto, no toman en cuenta los 6 o 7 indicadores a la baja, sino dicen hacia arriba el robo a casa-habitación. Bueno, sí, no ha subido mucho.
Estamos trabajando intensamente en ello, pero en los otros indicadores, robo a transeúnte, robo en transporte público, robo de automóviles, hemos logrado muy buenos resultados, la verdad. El homicidio es más aleatorio, secuestro es más aleatorio, es más difícil que tú prevengas eso, te da en algún momento dado, en alguna circunstancia y no lo puedes prevenir. Pero lo otro sí. ¿Por qué? Porque son zonas, son regiones, son bandas en donde puedes actuar. En el robo de autos, que es además un delito que no tiene caja negra, o tiene poca caja negra, porque por lo regular tienen que hacer la denuncia, si no funciona el seguro. Yo les puedo decir que en 1997, con 2,5 millones de automotores en la ciudad, se robaban 160 automóviles por día. Hoy, en 2011-12, con 4.5 millones de automotores, y también, este es un dato interesante para ustedes, para los problemas de vialidad. Es algo que no se retrotrae en los comentarios. 4,5 millones, nos están robando promedio 55. ¿Qué hicimos? Es como un ejemplo. Yo creo que atacamos las bandas. Miguel Ángel Mancera, no le estoy echando, no estoy hablando en términos políticos preelectorales. Miguel Ángel Mancera agarró no sé cuántas bandas. Nosotros hemos detenido centenas de robacoches, de otro tipo de asuntos. Y los resultados son esos. Es decir, a la baja. ¿Qué nos interesa? Trabajar en relación al año anterior, no. Termino el comentario diciendo, nos interesa dejar al finales de este año, cuando termina la administración actual, la comparación 2006-2012. ¿Por qué? Porque pudo haber subido en el 2009, 2008 y no nos dice mucho eso, pero sí contra el 2006. Pero estoy hablándote de un ejemplo, 95, 97, de 150, 50, 52, 55. Si me permiten algún comentario rápido, para lograr eso, nada más, no entro en detalle, se han hecho muchas cosas. Cuando van a la oficina, y están ustedes invitados, con mucho gusto quiero extenderles una invitación. A ver nuestra georreferencia delictiva, nuestros programas de cuadrantes, el cambio de operación policial. Es cuando la gente dice, ah caray, ahora sí entiendo por qué los resultados. Esto no es porque por gracia de alguna entidad superior, es porque sí creo que se ha trabajado. Pero ¿qué veríamos? Y hasta ahí lo voy a dejar. Pero ¿qué es lo que veríamos en esa oficina que nos referiría, digamos, esta estrategia profesional para atacar al crimen? Que creo que sería bueno comentarlo con mucho gusto. Yo no diría necesariamente que en la oficina verían algunos elementos, pero déjenme hacer un repaso rápido. En el campo operativo, pero operación, hicimos no en el prurito de cada vez que llega uno a un área pública, voy a reestructurar y reordenarlo. Aquí había que reorganizar y reestructurar esto. Y los ejemplos están a la vista, nada más de ver los organigramas, los funcionogramas y cómo estaba eso. No estaba claro, con todo respeto. Lo hicimos y tenemos un programa operativo y un encuadramiento hacia la parte territorial completamente diferente. Antes había por decir algo, un subsecretario que tenía un director general y el director general veía 85 sectores. Subsecretario, director general, 85 sectores. ¿Cuántos sectores tiene la Ciudad de México? 75 ahora, pero tenemos para los 75 sectores un subsecretario, 5 directores generales, 15 jefes regionales, 75 sectores y 860 cuadrantes. Y ahora sí hay control, y ahora sí hay relación del policía con el vecino. Entonces la primera lección es control. Control
obviamente, que los policías capacidad respondan. de controlar. Ahora el policía en esa circunstancia tiene un gran jefe, un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto de supervisión y de control. ¿Para qué? Por decirte los cuadrantes. Los policías no salen del cuadrante, antes nunca sabías dónde andaban. ¿Qué? Las unidades no salen del cuadrante, conocen a las personas. Los jefes de cuadrante tienen que visitar Y a están, todas las personas que están en su y cuadrante. está monitoreado electrónicamente que no salgan las patrullas. Totalmente. Tenemos, y esto es lo que están invitados a ver, entre otras cosas, tenemos el panel en donde están todas las unidades en los cuadrantes en verde, y en el momento que salen de su cuadrante se ponen rojos. Y al jefe del sector le vibra, le digo, tu patrulla tal salió del sector. ¿Tiene permiso o no tiene permiso? Bien. Y así Pero, tenemos... digamos, para alguien que no conoce mucho esta trabajo, digamos, de inteligencia policial, la idea es fundamentalmente que el policía se compenetre en la dinámica del vecindario, Claro. que sea conocido por la gente que tiene la tiendita, Claro. la del mercado, el vecino, etcétera, La y que persona haya que esa vive. relación, digamos, básicamente de confianza entre los Fíjate, vecinos y la esa policía. es la idea, que el jefe de cuadrante, que ya sabe cuál es el tamaño del área de su responsabilidad, visite a los vecinos, conozca todo lo que está ubicado en su cuadrante, nos establezca zonas de riesgo, haga el atlas de delincuencia que tiene ahí, Y luego hay una responsabilidad clara. Si falla, usted sabe quién llamar a cuenta. cuide a sus policías de que asistan, de que no nos vean el pelo con que no llegaron. Visite inclusive a todos. Y todos los jefes de cuadrante tienen un Nextel y la gente les puede llamar y me voy a permitir dar unos datos. Le ruego a la gente que vive en la Ciudad de México, porque sé que este programa es visto en muchas partes de la República, que si quieren saber dónde está su jefe de cuadrante, al que pueden acudir en cualquiera de los turnos, pueden ir al www.ssp.df.gov.mx, ubican el lugar donde viven o donde trabajan y les va a aparecer qué cuadrante tienen, quién es el jefe del cuadrante, qué teléfono tiene el jefe del cuadrante. Incluso podrían aparecerle otros datos, y no solamente para un asunto de seguridad, sino de cualquier necesidad personal que tengan. A mi papá le está dando un dolor en el pecho, puede ser un infarto, le habla al jefe de cuadrante, ahí está la ambulancia, etcétera, etcétera. Sí. Pero también tenemos muchas otras cosas que hemos hecho, Pero que decir en una su cosa momento ahí, iremos comentando. que a mí en mi casa ya fueron a darme los datos. Ya fueron. Entonces, fíjate, yo espero que también a ustedes los hayan visitado, ¿no? Porque tenemos un porcentaje en las encuestas, porque los encuestamos todo esto, de un 85 a 90% de visitas realizadas. Señor, soy el jefe del cuadrante tal, este es mi teléfono, utilícenos cuando sea necesario, cuando tengan una preocupación, cuando voy a llegar a mi casa y vi un carro, dan la vuelta, llaman, ahí llega la patrulla. Esta es la manera como podemos integrarnos a la ciudadanía. Pero tenemos asuntos que tienen que ver con tecnología. Tenemos cámaras. asuntos que tienen que ver con cámaras. Programa de cámaras de Marcelo Ebrard, que ha sido extraordinario. Tenemos asuntos que tienen que ver con incentivos al policía. 80,000 policías, incluyendo las policías complementarias, Carlos, Jesús, Federico, que los encontré desmotivados. Y lo tengo que decir porque así era. Yo no le doy vueltas a las cosas. Desmotivados. Caramba, sin vocación de servicio. ¿Cómo podíamos esperar que un policía en esas condiciones atendiera con afecto? Por lo menos con un sentido más de apego a la ciudadanía. Claro. Si ellos mismos habían estado abandonados. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Policía fulano, ¿cuántos años llevas en...? Porque los saludo a todos de mano. A todos les pregunto cómo están. Les doy una palmada en la espalda. ¿Cómo están?
¿Cuántos años llevas en la policía? 10 años, señor. ¿No has ascendido? No, señor. ¿Y tú? 15 años. ¿Sin ascenso? No, señor. Y así era uno tras otro, tras otro, tras otro. En 2 años y medio se ascendían 100, 200 por año. De 80,000. De los 80,000. En 2 años ascendí entre 37 y 40,000 policías. Y de los 70 pesos que recibían de grado a grado, porque cuando ascendían les daban 70 pesos, 80 pesos, ahora reciben entre 500 y 2,500 pesos. Entonces, todo ha sido un propósito de darles y hacerlos sentir mejor. Este me parece que es un tema central que tiene que ver con ese sitio del policía en la comunidad. Así es. Y me parece que hay una cuerda que tiene que ver con un sentido de aprecio de su trabajo, un reconocimiento de la institución a lo que hacen, pero también del otro lado tiene que ver con una imagen pública y con el trato que reciben de la sociedad. Y creo que ahí hay muchas cosas que creo que la policía incluso podría reclamarle a la sociedad misma. Creo que fue un caso muy revelador aquel video de hace varios meses de unas mujeres insultando, agrediendo a policías que parecían prácticamente incapacitados para responder a esta agresión y a estos insultos. También me parece que habría que reconocer que la larga historia de desconfianza ha generado una agresividad colectiva frente al policía que también me parece muy dañina. Totalmente de acuerdo. Cuando a mí me retaban a decir cuáles serían los 2 problemas más serios con los que yo habría confrontado esta responsabilidad, decía yo 2 grandes columnas de problemas. Una, la policía per se, con todo lo que hemos comentado. Había que capacitarla, motivarla, darle satisfactores. Depurarla, limpiarla. Depurarla. Y la otra, la ciudadanía. La ciudadanía del DF, que la conocemos. Tiene características muy particulares. Preguntémonos, yo no la voy a describir aquí, como no me voy a autodescribir como ciudadano, el grado de cultura de legalidad que tenemos, el grado de cultura cívica que tenemos y aplicamos, la capacidad de convivir o no que aplicamos. Porque esto viene a colación, Jesús, por aquello de que a veces creen que la policía es la que tiene que hacer todo. Y pues la policía no puede hacer el papel del papá, de la mamá, del maestro, del líder de una comunidad. ¿Por qué no revisaron? ¿Por qué no revisó usted a su hijo que a los 16 años está en un antro y sale a las 4 de la mañana tomado? Señor, ok, ¿por qué no cerraron el antro? Muy bien, vamos a cerrarlo. Y usted, señor, ¿no se da cuenta, señora, que su hijo tiene 16 años y que va a llegar tomado a su casa? Es decir, el policía no puede hacerlo todo. Pero en fin, cuando llegamos, Jesús, la encuesta era 20% a favor del policía y 80% en contra. Esa es la percepción. Queremos cambiar esto. Secretario, y creo que lo hemos ido logrando poco a poco. Y después haré algún comentario muy concreto porque nos va a ejemplificar. Sí, en el siguiente, vamos a un corte. Sobre lo de Polanco. Vamos a un corte y regresamos con este y otros temas con el secretario Manuel Mondragón. Bueno, seguimos hablando con el doctor Mondragón, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, y estamos hablando al final del corte anterior de esta percepción social del policía, que creo que también es uno de los obstáculos que tenemos nosotros para que haya legalidad en la ciudad. El caso de Polanco fue muy emblemático de este maltrato, digamos. Claro. ¿No? Yo diría que habría 2 comentarios rápidos. El primero es globalizador general. Yo creo que la percepción ha ido cambiando. Sí.
Y lo digo por lo que recibo todos los días en cartas. Lo digo porque gracias a que hablé el cuadrante, llegó la patrulla y detuvieron, hicieron, tornaron, me ayudó el policía, etcétera. No digo que lo hayamos resuelto todo, pero creo que el policía se ve más capacitado, sin duda se ve con una actitud diferente a la ciudadanía, y lo reitero, declaré tolerancia cero y guerra a muerte contra la corrupción. Ahí sí no me limito, comento. 7,000 policías, ascendía 37 a 40,000, pero 7,000 policías están en su casa o en el reclusorio, por no haber hecho lo que debieron hacer. Ahí no hay medios chiles. Nuestra fuerza en contra de la corrupción ha sido una labor titánica y permanente, pero junto con otros elementos de reconocimiento, de apoyo, de satisfactores. Manuel, una pregunta, ¿qué tanto permanecen los policías? Porque esto, yo creo que, digamos, una política que lo que busca es precisamente animar, dar estímulos, debe repercutir en que los miembros de la policía capitalina deben querer cuidar su plaza y su chamba. Y ¿no? la están cuidando ya. Pero hay un indicador mejor todavía. Cuando llegamos ahora entramos con las damas de Polanco. Cuando llegamos a la Secretaría, Federico, no había demanda para ingresar al Instituto de Formación Policial. Y cuando llegaban, que hacíamos exámenes, etcétera, llegaban, ¿y por qué quieres ser policía? Pues es que no tengo otra cosa. Hoy la cosa cambia, ¿eh? Hoy hay una demanda increíble, están llegando todos porque aumentamos los requisitos a preparatoria, ya estamos haciendo una acción particular a licenciados que llegan a estudiar, porque van a salir con determinado tipo de responsabilidad diferente, etcétera. Y hoy entraron 400 policías seleccionados al instituto, digo, aspirantes a policías al instituto. Entonces, creo que hemos ido modificando. Todo este tema de control de confianza, que ha sido muy controversial, ¿qué tanto hay que aplicarlo? ¿Cómo hay que aplicarlo? ¿Cómo lo ha resuelto la Secretaría a su cargo? El Centro de Control de Confianza, o los centros de control de confianza, son una herramienta brutal, extraordinaria, para ubicar la calidad moral, la calidad inclusive de capacidad intelectual del policía. Es una acción que sin duda ha subrayado mucho el presidente de la República. La Secretaría de Gobernación tiene una dirección general que ve ese tipo de asuntos y todas las entidades federativas están obligadas a tener su centro de control de confianza acreditado. Quiero decirles, modestia aparte, que de los primeros 4 que se acreditaron en forma sobresaliente fue el del Distrito Federal. Y ha sido el Distrito Federal una entidad que ha hecho muchas propuestas para mejorar todo este capítulo, que pues ha hecho que las cosas también funcionen mejor. Entonces, sí, es una herramienta muy importante, no la única. Los trabajos internos, después del Centro de Control de Confianza, es fundamental. La propia supervisión. A ti te pueden decir que tus hijos son muy buenos en la escuela, hacerles estudios, pero la supervisión del papá y de la mamá es la mejor de todas. Ahí sí no hay engaños, para uno y para otro lado. Déjame platicarles un poquito de las damas de Polanco porque nos pueden contextualizar esto. 2 señoras iracundas, bajo qué efectos lo desconozco, pero soy médico y yo creo que no estaban emocionalmente de ninguna manera en equilibrio. Se bajan y tratan de agredir a nuestros policías y los policías actúan extraordinariamente bien. Porque cuando alguien me decía, óigame, ¿y por qué no ponen técnicamente una inmovilización, etcétera, etcétera? Pues esas gentes no saben de esto que creo que
ahí en mi currículum, sí lo conoces, ¿verdad? Que sé un poquito de eso, ¿no? Ya, algún día lo platicaran. No te vas a ir de esta mesa sin platicarnos al respecto. O sin mostrarlo de eso. Entonces, cuando tú estás frente, aunque sea una mujer, que además no eran mujeres que pesaban poco, no eran mujeres grandes, en esa capacidad de fuera de control, el enfrentamiento iba a ser muy brusco. Y habían que entrarle 3 o 4 a una y 3 o 4 a otra, posiblemente llevarlas al suelo, quizá en el suelo romperles la nariz contra el pavimento sin querer, o abrirles la ceja, esposarlas y subirlas a la camioneta de una manera brusca y cruenta. Y entonces la brutalidad policial todavía estaría publicándose en muchos lugares y estaría saliendo la imagen del policía brutal de la Ciudad de México. Comentemos nuestras marchas y comparemos lo que pasa en la calle aquí y lo que vemos todos los días en los noticieros en otros países. Paréntesis. ¿Qué se hizo? El policía lo único que hizo fue poner espacio. No llegó a tocar con ellas. Se hizo atrás, insultando. La impunidad de ellas no fue impunidad. Posiblemente si las llevamos después de una circunstancia cruenta, traten ustedes de controlar a una mujer en esas condiciones. Y a lo mejor ella los golpea a ustedes y los pone en knockout, a ustedes. Entonces, seamos inteligentes en ese sentido. La impunidad, posiblemente, si las detenemos, juez cívico, una multa y se acabó el problema. ¿Qué ocurrió? Se les levantó un acta penal. Fueron al torito, pagaron la multa, tuvieron que pedir perdón a los policías y la circunstancia legal continúa hoy. ¿Y puede derivar en? Y puede derivar inclusive una detención de otra naturaleza. De tal manera que se metieron en y además en todos lados salió la clase de personas que son, y que además yo no lo estoy diciendo, lo demostraron ante miles, decenas de miles de personas. Yo diría, Jesús, que esto no necesariamente tiene que ver con esa famosa pérdida de confianza al policía, sino a eso y también a una forma de ser, a la cultura de la gente de Distrito Federal. Si tú vas más al norte, vas viendo que esas cosas van desapareciendo. El comportamiento es un tanto diferente, claro. No estoy hablando del crimen organizado y de ese tipo de cosas, ¿no? Un poco... Ahora, si la policía no está preparada, no se da a respetar las circunstancias. Pero si tú vas a Estados Unidos, ¿qué capaz de que alguien le haga un extraño al policía? Porque se trate de mujer, se trate de quien sea, va al suelo, la esposan, la meten a la patrulla y no hay miramientos ningunos. Y aquí nosotros no usamos ni siquiera un arma en ese tipo de situaciones contra las personas. Yo sí creo que eso vuelve más complicada la relación, pero hay un tema que a mí me intriga, que es este contexto de mayor seguridad, de crímenes a la baja, y lo que yo percibo como peatón y conductor, cada vez menos respeto a las reglas de tránsito. Si hoy no se pasan los altos enfrente de un policía, los peatones no tienen respeto alguno, los propios policías cuando paran, la gente a lo mejor simplemente se va. No, me recuerdo que durante muchos meses antes de que hubiera un escándalo, circulaban los camiones por el periférico después de cierta hora, tuvo que haber un accidente para que eso se frenara. Hay por el otro lado como grandes espacios de mucha flexibilidad, por decirlo menos. Yo veo ahí un deterioro, sin tener una estadística, pero como usuario de la ciudad, un deterioro. ¿Cómo conciliar las dos cosas? Así como he comentado en términos muy positivos el asunto de la policía preventiva, no podría yo hacerlo, y lo reconozco, en esos mismos términos en la situación de vialidad.
Yo creo que aquí se conjugan varias cosas. La primera es la incultura, la poca disposición de la gente a cumplir con los reglamentos de tránsito. La segunda, a que nuestros policías de tránsito, y hoy precisamente tuve una reunión exprofeso haciendo cambios y modificaciones en la estructura para darles a los jefes regionales mayores exigencias a efecto de que permee esto hacia los policías de pie a tierra y los en patrulla. Segundo, por muchos años, desafortunadamente, creo que esto se ha batido, no en la parte de la eficiencia que tú tocas, pero sí en la corrupción. La policía de tránsito era la mina de producción de dinero para los jefes de sector, que antes tenían la policía y tenían el tránsito. ¿Qué esquina, qué patrulla te doy, cuánto me das, y en tal esquina te cuesta tanto por día, etcétera, etcétera? Así era. Hoy, si yo agarro a alguien recibiendo un peso, se arma un relajo muy grande. Posiblemente pasan cosas, pero estamos sobre todos ellos. Somos muy pocos los agentes de tránsito de la ciudad. Comentaba yo hace un momento que tenemos 4,5 millones de vehículos circulando en la ciudad. Hace 30 años, yo recuerdo haber dado una conferencia en tiempos del presidente Echeverría, y hablaba yo de una ciudad muy complicada, porque manejaba yo aspectos de mejoramiento del ambiente, y decía yo, ¿cuánto estaba Echeverría? Que estábamos en una posición muy complicada con 750,000 automotores. Y hoy tenemos 4,5 millones, Federico, y 200,000 vehículos se suman cada año. Pero tenemos también un estímulo para tener más con los regalos del gobierno de la Ciudad de México, que ha eliminado el impuesto a la tenencia, ¿no? Entre otras cosas. Es un estímulo para que haya más. Y comentemos también, Jesús, si a la par han ido la mejora de vialidades, de estacionamientos. La gente no tiene dónde estacionarse. Entonces tiene que estacionarse donde los discos están ahí, haciendo el ridículo. Estamos haciendo el ridículo, no estacionarse. Y se estacionan no solamente en una fila, en doble y hasta en triple fila en ese lugar. No tenemos suficientes policías. Y llega un momento... ¿En qué proporción, Manuel? ¿Cuánto faltaría? O sea, ¿cuántos hay en vialidad? Yo creo que necesitamos por lo menos triplicar en vialidad el número de policías, pero además, y así ocurre con los seres humanos cuando no cumplimos. ¿Qué pasa en una empresa en donde tú eres de buena gente y le dices a los empleados, no hay reloj checador, vengan temprano, la entrada aquí es a las 8? Y a los 6 meses te informan que el 50% se aprovecharon de eso, no les pones el reloj checador. Pues yo creo que en la zona que yo me muevo veo grúas, veo patrullas y veo policías de a pie. Y veo violaciones de tráfico porque permanentes. Es imposible, Carlos, controlar la cantidad de violaciones y de problemas. Pero no es una cuestión de mandar la señal, que violar las reglas de Yo te tránsito puedo enseñar, cuesta. Carlos, la cantidad de infracciones que levantamos. Pero llega un momento en que no tenemos la suficiente capacidad. Déjame ponerles el ejemplo de los cruces de cortesía. Hace 2 meses, señalé lo que es obvio, es parte de la convivencia. Si tú vas en una calle en donde, a pesar de tener el SIGA, la columna de automóviles impide que atravieses el carro, ¿por qué? Porque no está circulando. La cortesía con cruce o sin cruce es no impedir el paso, y además te va a dar el SIGA el alto al ratito, y paraste toda esta columna por un carro o dos que se atraviesan, y después vienen los toquidos y los claxones, etcétera, etcétera. Pintamos 500 cruces de cortesía.
le informamos a la ciudadanía, echamos todo el montón en la televisión, etcétera. Y me dicen, ¿dónde están los policías para que se haga cumplir el cruce de cortesía? Nada más que los cruces de cortesía son 500, los pintados. Pero los cruces de cortesía son todos los de la ciudad, que son 6, 8 mil cruces. Donde cualquiera. Esto es nada más un ejemplo de convivencia y de comportamiento. Si yo voy a poner un policía, Carlos, en cada lugar donde el cuate se subió al paso peatonal, el que no trae el cinturón, el que se estacionó no quién sabe dónde, el que se cruzó el cruce, etcétera, pues necesitaría yo, ¿cuántos policías creerías? No, yo entiendo que habría que poner muchísimos más. Lo que me sorprende es donde hay policías y sucede eso. Llega un momento, yo creo, no lo estoy justificando, que quede claro, en que como humanos, 1, 2, 3, un día, 2, una semana, un mes, ¿qué pasa? Y no debe ser. Ahí viene la supervisión, porque nosotros, lo acepto, no debemos de caer un minuto en una circunstancia de estas. Pero humanamente, ya no jalan lana. Lo están viendo ustedes. Sí, eso sí. Pero necesitamos ahora mejorar eficiencia, pero hay que hacer muchas cosas para lograrlo. No nada más decirlo, porque hoy y ahora que estamos en un proceso cercano a las elecciones, al establecer los programas de gobierno de quien vaya a ganar, y ustedes lo saben, como grandes pensadores que son, ya los qués, hay que hacer esto. ¿Cómo? ¿Cuál es el análisis de los factores que tenemos que abordar? ¿Qué es lo que en torno a una circunstancia que aparentemente es tan sencilla como la que apuntas, hay que hacer, alimentar, cuantitativa, cualitativa, en supervisión, en mecanismos ¿en qué? Y son muchas cosas. Hay que hacerlas. Sin duda, hay que hacerlas, Carlos. Bueno, tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y de regreso seguimos platicando con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Vamos a un corte. De regreso aquí con el doctor Mondragón discutiendo los temas de seguridad pública y vialidad de la Ciudad de México. Decía por ahí un escritor inglés que hace muchos años leí que el famoso Bobby inglés, el policía inglés, que tenía realmente 2 armas, la cachiporra y la libreta, pero era mucho más importante la libreta, porque en la libreta iba tomando nota lo que la gente le iba diciendo, y que no hay una estructura policíaca en un país de estos que funciona bien, que no tenga detrás una enorme colaboración ciudadana. Y pasa por los dos lados, que confíes en la policía, pero que la policía también confíe en la ciudadanía. ¿Cómo se construye? ¿Dónde vamos en ese terreno? Ese es el quid de la mejoría que creo que estamos empezando a tener, pero que todavía falta, para que la Policía de México, como inmodestamente señalo, es la mejor policía de la República. Y lo digo porque creo que así es. La vinculación ciudadano-policía, policía-ciudadano. Convertir ese círculo vicioso que teníamos policía-ciudadano y viceversa en un círculo virtuoso de confianza, etcétera, etcétera. Esto es lo que más tarda. Tú puedes modificar en un momento dado con una acción cruenta, fuerte, algún número de incidencia delictiva, pero cambiar la percepción a las personas. Y nunca los vas a convencer diciendo, mejoramos el índice de robo de tal cosa. Porque a la persona a la que le robaron ayer, o le robaron a su tía, o a su... y le dices una cosa de esas, dices, ustedes son unos mentirosos, sus cifras no se las creo y a ver qué hacen con ellas. Es lo más complicado. Es un proceso que tarda tiempo, pero en el que estoy empeñado día a día. Y ahí los cuadrantes, las visitas, los resultados, las actitudes. Y este Consejo Ciudadano de Seguridad, el que encabeza el señor Luis Bartman, ¿qué tan eficaz ha sido? Es un buen consejo,
apoya y ayuda mucho. Tiene la interrelación, el consejo con las propias gentes que lo manejan. Pero no hay mejor cosa que la interrelación policía-ciudadano, ciudadano-policía. Directa. Y esto es lo que sí logramos a través de esta nueva medida de cuadrantes por primera vez y todas las acciones hacia la mejoría del policía. Y aquí sí yo quisiera aprovechar este extraordinario programa para decirle a quienes nos ven y nos escuchan que habrá policías, digo en la Ciudad de México, habrá policías que no cumplan en cualquiera de las funciones que desempeñan, en el tránsito, las grúas, a bordo de las patrullas, de las motocicletas, pie a tierra. Cuando un policía esté cometiendo una acción inadecuada o cuando no haya respondido a la ciudadanía, que nos informe. No puedo aceptar, porque no llegamos a ningún lado, cuando en un grupo nos dicen la policía de México es esto. La policía está compuesta por personas. ¿Cuál? ¿Qué grúa no actuó? ¿Y a dónde te informan? Les voy a dar un teléfono. Es un teléfono que una central telefónica que puse desde que llegué, que trabaja 24 horas al día, todos los días del año, sin excepción. Centro de Atención del Secretario, el CAS. Es el 5208, para ustedes también. 5208-9898. Trabajamos y recibimos toda suerte de información, sugerencias, quejas, problemas. Y también con una supongo que característica. reconocimientos a policías que lo hacen bien, porque creo que también es parte de, vale la pena parte de Jesús, estimular a los policías que cumplen. Te voy a poner el ejemplo de hoy en la mañana. Con tal suerte que todas las llamadas las contestamos y las respondemos. Creo que es importantísimo. Porque cuando se habla de participación ciudadana, muchas veces se habla con razones o propósitos políticos o politiqueros. Qué difícil es hacerla. La base es establecer un canal de comunicación de ida y regreso. Si no, ya no hay participación ciudadana. Usted me trató esto, le quiero decir lo que se hizo. ¿Cómo se hizo? ¿Se pudo o no se pudo? No se pudo por esto y por esto y por esto. Hoy en la mañana yo tengo todos los lunes la reunión de subsecretarios directores generales. Nos reunimos 50, así es el número de altísimos, es una área muy grande. Recibí a 2 compañeros, lo hago sistemáticamente, independientemente de la entrega de bonos, de la entrega de satisfactores de otra naturaleza, de reconocimientos, de ascensos, de condecoraciones. Hoy nada más recibí a estos 2 compañeros, porque estando incendiándose una casa, la persona que nos habló al cuadrante, llegaron los 2, la casa estaba vacía, era de una hermana que estaba afuera, alguien le dijo al hermano, creo que hay humo en la casa de tu hermana, entraron a la casa, no había, al abrir la cocina, todo estaba incendiándose. Los compañeros entraron, llegaron, sacaron las mangueras del jardín, echaron agua, apagaron, ellos se quemaron, apagaron el fuego, y después llegaron los bomberos, llegaron a tiempo, pero ya los compañeros habían hecho todo. Hoy los hablé, abrazos, aplausos de todos los directores. Es una situación que permanentemente hacemos, Jesús. Lo que te decía yo de los ascensos. Yo creo que tenemos una reunión de policías, digo, ¿quiénes han ascendido conmigo? El 80% de los que están ahí levantan la mano. Que nos avisen lo bueno, lo feo y lo malo. Manuel, se nos está yendo el tiempo y hay muchísimos temas. Sí. Ahora sí que vamos a hacer una sección de muchas preguntas y pocas, rápidas. Rápidas. Alcoholímetro, que ha sido una medida que ha venido a cambiar la vida. El programa cotidiana. costo-beneficio más extraordinario del gobierno de la ciudad. Difícil de implementar al principio, le apostaron a la corrupción, 3 millones de
relaciones Sí. y de entrevistas, un programa incorrupto que ha salvado miles de vidas. Y el número de muertes por Ha accidentes. salvado miles de vidas por accidentes directas o indirectas en relación a quien maneja alcoholizado. Los radares. Radares, desgraciadamente, y es parte de lo que hemos platicado antes, tú debes de convencer a la gente, no excedas la velocidad, no hagas esto, no hagas aquello. Pues si lo sigues haciendo, pues te voy a poner un control y te voy a castigar. Ojalá no tuviéramos que hacer castigos, pero tendremos que seguir haciéndolo. Y para información, pues no solamente vamos a continuar, sino vamos a ampliar los radares. Son pocos todavía los radares que Ahorita tenemos, ¿no? son pocos, tenemos móviles y fijos, pero la información es que todo el segundo piso nuevo que va a salir, todo va a ir con radar y vamos a implementarlo en otras vías rápidas, los radares, ni modo. Controlar la velocidad. Marchas, una de las cosas que más protesta la ciudadanía es esta seguridad pública parece estar protegiendo al que marcha y no a la ciudadanía para que pueda circular. Nunca se nos podría ocurrir proteger una marcha. Yo creo que la ciudadanía sufre, pero la persona que más sufre las marchas de la ciudad soy yo. ¿Sabes cuántas marchas tuvimos? Marchas, mítines, plantones, etcétera, en el 2011. Un número. 2000. 5.900. De las cuales 2 o 3 se supieron porque hubo contacto con la gente. No usamos garrote, no usamos gases, no, nada más eso, no usamos agua, no usamos balas de goma, no usamos lo que ves todos los días. Pero el punto en de los Carlos shows. reconoce eso. Lo que advierte, me parece, es que con toda esa atingencia, lo que se hace es, el que queda inerme es el ciudadano que quiere llegar a su casa, a su trabajo, o quiere llevar a su hijo al hospital y que no puede Por llevar. eso decía yo, el primero que lo sufre soy yo. Pero les voy a pedir que se pongan en los zapatos ahorita del secretario de Seguridad, en este momento. Las marchas esas, a las que te refieres, las grandes, pónganle el calificativo que quiera. A unas que protegemos, a ninguna, ¿eh? Nunca me ha dicho Marcelo Ebrard, esta cuídala. No, nunca. O cuida todas, porque también es... ¿no? Simplemente, primero la Constitución, la libre expresión y la libre marcha. Claro, no interrumpas, no esto... No pide insultará, permiso. dice la Constitución. Pero, ¿qué hacen mis queridos amigos? Eso dice. Ahí está la toma de decisiones. Jesús, Carlos, eres el secretario de Seguridad y te invaden 5,000 personas, 6,000, 8,000 o 40,000, que son las marchas que nos vienen, de esos grupos que nos afectan. Esas son. Las otras las resolvemos en 30 minutos de las 5,900, que vienen de otros lugares con propósitos entrecomillados. Crear un problema al gobierno federal, etcétera. No son problemas del DF. Pero independientemente de eso, yo tengo responsabilidad con los ciudadanos de aquí. ¿Cómo resuelves una marcha de esas? ¿Con granaderos? Necesitarías el doble de personas para yugularla. Sí. Nada más que yugúlate una marcha, ya no digamos de 10,000, de 5,000, de 3,000, de 4,000, con ganas de que eso ocurra, con ganas de obtener la victimización. Ya habría habido muchos muertos. Ya estaríamos como lo que todos los días vemos en la televisión, que aquí no se da. Las guamisas en Central Park, en Grecia, en Corea, lo digo, no estoy lastimando, en Inglaterra, en Francia, etcétera. Aquí no lo hacemos, pero habría habido muertos. Y entonces le crea un problema a la ciudadanía, primero que nada. Porque al día siguiente no son 5,000,
sino son 40 o 50 mil los que van a lastimar a la ciudadanía. Se van a meter contra sus bienes, etcétera. Entonces, yo les pregunto, ¿qué haríamos? ¿Qué harían? Y verán que es uno de los temas más complicados, cuando además no tengo instrumentos legales para hacer algo. Si los hubiera, no sería fácil aplicarlos. Yo creo que este es un asunto que tiene tantas aristas de orden, ¿por qué no decirlo político?, que habría que verlas desde ese ángulo. Y por lo regular siempre acaba la situación en qué hace la ciudad y el gobierno de la Ciudad de México cuando estamos verdaderamente inermes a hacer una cosa o impedimos hacer algo para no crear un mal mayor. Nos queda un minuto, Manuel, y no te puedes ir de esta mesa, porque para ser secretario de Seguridad Pública, además de tener energía mental, se necesita energía física. Y tú tuviste una vinculación con el deporte y con las artes marciales en particular. Cuéntanos, bueno, mira, nosotros introdujimos el karate en 1959 y yo llegué a ser campeón nacional, me retiré invicto, tengo el grado más alto de karate. Introdujimos 10 años después el taekwondo, por eso decía que creo que sea un poquito de globalización. El taekwondo del que hemos tenido con el karate, pero el taekwondo particularmente, y felicito a todos los competidores, tanto de una como de otra disciplina, medallas olímpicas, medallas mundialistas. Presidí la primera federación de artes marciales que conjugaban a todos, y pues a la fecha tengo el grado más alto de taekwondo y de karate mexicano. Nuestros maestros japoneses o coreanos, el profesor Moon, tiene un grado más alto que el mío. Entonces fui comandante de la compañía de asalto de la Secretaría de Marina, de donde me precio de ser contraalmirante. Retirado, soy miembro de las Fuerzas Armadas y quiero muchísimo a mi Secretaría de Marina, me siento profundamente identificada con ella. Fui comandante de la compañía de asalto del servicio militar varios años. Entonces he estado en los guamazos muchos años, he sido instructor por 20 años. Entonces sé cuando hay que movilizar y cómo, y no es tan fácil en un momento dado, ni con una mujer que está lista para aventar catorrazos, como en el caso de las leyes de Polanco. En eso andamos, a pesar de la edad, man. Bueno, pues yo creo que debemos de despedir el programa. Queremos agradecer a Manuel Mondragón y Calp que se haya dado el tiempo para venir por acá con todas las ocupaciones. Y a ustedes que nos han acompañado esta noche, nos vemos la próxima en otra edición de Entre Tres. Buenas noches, que descansen. Gracias. Barra de Opinión presentó.